Hola, bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Carmen Quesada y en él vamos a ver cómo crear esta bonita tarta de porciones. En la primera parte veremos el diseño en Photoshop, cómo hacer todo el paso a paso, cómo preparar las distintas porciones de la tarta, también tendréis las plantillas y cómo organizarnos para imprimirlas. Contiene muchos tips, como siempre os invito a que os quedéis. Comencemos. Vamos a empezar con la plantilla de la parte de abajo de esta tarta de porciones. Tanto esta plantilla como las otras que utilice la vais a tener en un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os llevará a mi página web, de donde vais a poder descargar las plantillas y los materiales utilizados en este video tutorial. Con control más o con la herramienta lupa ajusto en pantalla, creo una nueva capa desde estos iconos. Escojo la herramienta pluma y lo que quiero hacer es seleccionar este primer rectángulo de la plantilla. Aquí arriba que esté en trazado. Simplemente vamos haciendo clic con la herramienta pluma. Si os equivocáis en algún momento, con control más Z borráis, volvéis atrás. Clic aquí, veis que ya aparece el círculo, cerramos. Botón derecho, hacer selección, pulsamos OK. Voy a escoger la herramienta cubo y a rellenar con el color blanco. Con control más D deselecciono. Si ahora mismo oculto el ojito de la capa de la plantilla, vais a ver que tenemos un rectángulo seleccionado. Me vengo aquí a archivo, colocar y me voy a traer esta textura que tengo por aquí. La voy a colocar. La voy a validar por un momento para que la veáis. Que me preguntáis mucho sobre texturas, sobre todo las que seguís el curso de etiquetado, pues esta la he creado muy sencilla, simplemente escogiendo el marco de selección, la herramienta marco de selección, sobre un fondo blanco. He hecho un primer rectángulo que he rellenado del color que me interesaba, con control más D deseleccionado, y ya con la herramienta mover, la tecla al pulsada, he ido desplazando y copiando el rectángulo y cambiándolo, y con el selector de color cambiando el color. Nada más, es muy simple de hacerla. Bien, pues con control más T, botón derecho, rotar 90C o 90CD porque quiero que tome esta posición. Le doy aquí a validar. Vamos a bajar la opacidad de la capa para ver dónde estoy trabajando. Control más T. Vamos a transformar en escala, para ello mayúsculas más al pulsada para que no se distorsione. Botón derecho rotar y vamos a ponerlo al paralelo con la línea de nuestra plantilla. Escala de nuevo y voy a terminar de escalar la textura. Y termino de posicionarla. Valido aquí, subo la opacidad sobre estas dos capas, a esta que le voy a poner rectángulo derecho. Sobre las dos de la línea central, tecla al pulsada, hago un clic de ratón para que se cree la máscara de recorte. Termino de posicionarla, lo que quiero es que quede el rosa, por ejemplo, aquí. Y ya está. Voy a seleccionar, podía seleccionar las dos capas y pasarla al otro lado, pero lo que pretendo es que sea lo más exacta posible a la plantilla, así que no me cuesta ningún trabajo crear un nuevo documento y seleccionar este rectángulo de aquí. Botón derecho, hacer selección, pulso aquí OK. Herramienta cubo, volvemos a rellenar, con control más D deseleccionamos y ahora sí me vengo aquí a la capa de la textura, tecla al y la arrastro por encima de la otra capa para crear un duplicado. Veis aquí, con control más T, voltear en horizontal. Voy a bajar un poco la opacidad de la capa para ver dónde estoy. Me la traigo más o menos ahí, entre las dos capas. Aquí voy a poner rectángulo izquierdo. Esto ir ordenándolas vosotros porque no me va a dar tiempo a todas. Si hago un clic aquí,
con la tecla Alt para crear la máscara de recorte. Sobre la textura copia, subo la opacidad de la capa y ya tendría este lado de aquí. Me voy a venir ahora sobre la capa fondo, creo aquí la nueva capa y voy a seleccionar, ahora voy a seleccionar este cuadrado de aquí. Igual herramienta pluma, acerco sobre una nueva capa y seleccionamos. Es sencillo porque no tenemos curvas ni nada, son solo rectas, así que os sirve también para practicar. Los que me decís que no podéis con la herramienta pluma, pues os sirve para practicar. Botón derecho, hacer selección, pulsamos OK, rellenamos, con control más D deseleccionamos, me vengo aquí a la textura copia, tecla Alt pulsada, herramienta mover aquí que se me va a olvidar, tecla Alt pulsada y la arrastro hacia arriba, tengo aquí la copia, voy a bajar un poco la opacidad, con control más T, rotar, voy a poner las rayas así en vertical, más o menos ahí. Hacemos la máscara de recorte, tecla Alt aquí en medio y subimos la opacidad de la capa. Ya nuestra cajita va tomando forma, me vengo aquí sobre la capa fondo, creo una nueva capa, herramienta pluma y lo que voy a hacer ahora es seleccionar el triángulo de la base. Aquí botón derecho, hacer selección, pulso OK, hago un clic aquí para que salte el selector de color, voy a escoger de este café con leche de aquí y veis dónde está el círculo, pues me vengo justo un poco más arriba, pulso OK, herramienta cubo y voy a rellenar este triángulo con este tono, con control más D, deselecciono y el mismo me va a servir para estas dos pestañas. Nos volvemos otra vez aquí a la última capa, creamos una nueva capa que me voy a venir justo por debajo de la capa, ¿veis? Que sería esta, pues me vengo justo aquí, voy a poner lado cuadrado, pues justo por debajo de esta capa y encima de esta textura creo una nueva capa, herramienta pluma seleccionada en el modo trazado y vamos a seleccionar las pestañas de lo que será nuestra cajita. Selecciono aquí, botón derecho, hacer selección, pulso OK, herramienta cubo y con este mismo colorcito vamos a rellenar aquí con control más D, deselecciono sobre la misma capa, no voy a variar, vuelvo a escoger la herramienta pluma. Es que luego a la hora de plegar y demás es bueno que tenga un tono un poquito más claro y así no nos confundimos con la plantilla. Se nos va a hacer más cómodo ya que esta la vamos a tener que ocultar para imprimir, porque si no nos van a salir estos bordes en azul. Bien, pues con todo esto hasta aquí pulsamos sobre la capa de arriba, tecla mayúscula o shift del teclado pulsada, escogemos la última, control más G, creamos un grupo y ponemos plantilla rayas, por ejemplo, y podéis salvar el como PSD ahora mismo para tenerlo, plantilla rayas, y así podemos seguir trabajando. Y atentos a esta parte porque vais a ver entre otras cosas cómo hacer texturas así en relieve. Y con anterioridad yo ya tengo este documento creado, solamente con un vector de una flor he creado un motivo que lo podéis ver aquí, que lo vais a tener también con los materiales por si lo queréis, y he creado esta textura en formato A4. He aplicado el motivo y la he guardado como PSD. La voy a cerrar por ahora porque nos va a servir para esto. Herramienta pluma, nueva capa. Cuidado que la plantilla de esta es la plantilla de arriba, varía con la de la parte de abajo, tiene otras dimensiones. Herramienta pluma, trazado aquí arriba, seleccionamos este primer rectángulo de aquí,
cierro aquí, hacer selección, pulso OK y relleno de color blanco. Con control más D deselecciono y me voy a venir aquí a filtro, voy a entrar por la galería de filtros, voy a bajar un poco aquí el porcentaje para que veáis mejor, para verlo yo de paso mejor. Fijaros, me vengo aquí a la carpeta textura, voy a escoger texturizar, desde esta pestaña de aquí voy a cargar textura y ahora es cuando voy a cargar estas flores que pone flores para filtro y que, como os digo, la vais a tener con los materiales. Le doy a abrir, me carga aquí en escala, voy a bajar un poco la escala, más o menos a un 60%, un 62% lo voy a dejar. Aquí en el relieve lo voy a subir un poco, está a 4, lo voy a subir más o menos en torno a unos 20, ahí en 19 estará bien. La luz aquí la dejo en superior y aquí pulso invertir. Y veis, no sé si apreciáis que hemos creado un relieve. ¿Veis? Pues con esto pulsamos OK y ya se nos viene aquí a nuestra plantilla. Nueva capa desde aquí, herramienta pluma, seleccionamos este rectángulo de aquí, voy a ir un poco más rápida. Rellenamos de blanco con control más D, deseleccionamos y nos venimos aquí a filtro y aquí antes en la versión CS6 o en las anteriores ponía último filtro usado. Bueno, entiendo que pulsando aquí en galería de filtros me va a hacer el mismo efecto, lo veis, ya lo tengo aquí cargado. Si preferís entrar por la galería de filtros para modificar algo, pues no tenéis más que entrar de nuevo como hemos hecho antes. Nueva capa que ya he creado, herramienta pluma, seleccionamos el cuadrado, tecla Shift cuando son líneas rectas para que salgan derechitas, aquí, aquí otro clic, aquí, hacer selección, pulsamos OK, rellenamos de blanco con control más D, deseleccionamos, filtro, si le doy a galería de filtros ya nos lo va inmediatamente a poner como el último que hemos utilizado. Si le doy aquí, veis, entro, tengo los mismos parámetros y aquí podría variarlos a mi antojo. Voy a cancelar porque me gusta exactamente cómo va quedando así todo por igual. Y fijaros que ya tendríamos ese relieve en nuestro papel. Las pestañas, me vengo aquí sobre la capa fondo y creo una nueva capa, las voy a seleccionar pero no le voy a poner el relleno, solamente hacer selección, pulso OK y relleno de blanco. Haré igual con las demás sobre la misma capa, que no estoy poniendo nombres para ganar tiempo. Vengo aquí sobre la capa fondo, creo una nueva capa, herramienta pluma, voy a seleccionar este triángulo de aquí, del centro de lo que va a ser la porción, hacer selección, pulso OK, herramienta cubo, rellenamos de blanco con control más D, deseleccionamos, creo una nueva capa justo por encima de esta y me voy a traer archivo, colocar este de aquí que pone pajaritos para tarta, este archivo, y le doy a colocar. Tecla mayúsculas más al para transformar en escala y lo voy a centrar más o menos ahí, luego terminaré de colocarlo si veo que no está centrado. Y desde estos iconos vamos a aplicarle unas opciones a esta capa. Vamos a escoger bisel y relieve, dejamos todo como está por defecto y vamos a escoger una sombra interior. Aquí lo vamos a poner una opacidad más o menos del 44%, el 45%. Lo demás lo dejamos tal y como está, pulsamos OK y lo que vamos a hacer es bajarle el relleno totalmente a esta capa para que quede ese efecto así de relieve. Bueno, pues si escondemos nuestra plantilla base, veis que tenemos ya creada
la parte de arriba de lo que va a ser nuestra tarta. Creo que ha quedado con un bonito relieve. Y esta parte la vamos a guardar como, vamos a poner aquí, plantilla flores. Y salvamos el PSD para trabajar ya con más comodidad. Y aquí tenemos ya la plantilla de lo que sería la parte alta de la tarta, nuestra copa de la tarta. La he dibujado ya para ganar tiempo, la vais a tener también junto a los materiales. Y aquí vamos a trabajar mucho menos, nada de herramienta pluma. Lo que vamos a hacer es, fijaros aquí que veis que tengo agrupado donde dice plantillas, desplegarlo. Y aquí encontráis la plantilla de arriba y plantilla de abajo. Si desmarcamos el ojito lo veis mejor. Voy a esconder los textos por un momento y vamos a empezar con la plantilla de la parte de abajo. Voy a duplicar esta capa arrastrándola hacia estos iconos de aquí para no perder la capa de la copia de la plantilla, y me vengo aquí a archivo, colocar, y voy a buscar la misma textura con la que hemos estado trabajando con nuestras porciones y le doy a colocar. La selecciono y colocar. Le voy a dar aquí a rotar a 90C o 90CD, la sitúo más o menos ahí, valido, bajo un poco la opacidad para ver si está donde quiero que esté, pues sí. Si queréis que las rayas sean más pequeñitas, solo tenéis que transformar en escala e ir añadiendo nada más la textura, una al lado de la otra, como habéis visto que hemos hecho con anterioridad con las otras cajitas. Vuelvo a subir la opacidad de la capa, me sitúo en medio de estas dos capas, en esta línea, tecla Alt del teclado pulsada y hago un clic de ratón con el botón izquierdo. Y ya tengo aquí la máscara de recorte. Nos ha quedado las dos pestañas que, si queremos disimularlas un poquito, nos venimos aquí al selector de color, voy a escoger este más clarito con el cuentagotas y justo donde está el circulito en medio hago un clic para escoger un tono un poco más claro. Me vengo sobre la copia que hemos hecho de la plantilla, sobre esta capa, herramienta cubo, y le doy a rellenar y ya lo tendríamos aquí. Y eso sería todo con esta capa. Fijaros que la misma forma ya del dibujo de la caja os va a ir mostrando por donde vamos a tener que plegarla. De todas formas, luego lo vais a ver paso a paso cómo montarla. Bueno, ahora vamos con la plantilla de arriba, que lo que voy a hacer es sobre la miniatura, tecla control del teclado pulsada y un clic de ratón con el botón izquierdo para que se nos seleccione. Desde aquí creamos una nueva capa y con el color blanco como color frontal, la herramienta cubo, vamos a rellenar. Con control más D deseleccionamos. Lo que voy a hacer ahora, fijaros, si nos venimos aquí a filtro, y aquí nos tendría que venir último filtro usado, galería de filtros o control más F. Si yo pulsara ahora mismo control más F, como hemos estado usando este de la flor en relieve, ya se nos iba a quedar aquí marcado y no tendríamos que hacer nada más. Voy a darle a control más Z para deseleccionar y me vengo a filtro, entro por galería de filtros. Fijaros que aquí arriba control más F ya nos pega el último filtro usado y aquí entramos directamente a la galería. Esto es por si queremos hacer alguna modificación. Con control menos le estoy dando para ver un poco la plantilla más así entera. Desde aquí también podéis darle más o menos, y lo que voy a hacer es bajar un poquito la escala porque quiero que las flores de esta última cajita estén más pequeñas. Veis, he bajado la escala a un 51% y aquí pulso OK. Ya se nos viene a nuestra plantilla, como podéis ver. A la hora de imprimir me he quedado con la plantilla base porque si la quito, como vamos a imprimir sobre papel blanco y es blanco, pues como que se nos va a hacer un poco difícil el recorte. Entonces la vuelvo a marcar. Veis, por aquí tendríais que recortar. Lo que voy a hacer es bajar un poquito la opacidad a esta sobre la copia de la plantilla.
Voy a bajarle un poquito la opacidad, lo justo para que podamos ver para recortar, pero que luego no se nos queden marcadas. Y con la herramienta goma voy a quitar estas zonas de aquí, que como veis la misma pestaña de aquí nos va a mostrar el corte. Esta de aquí, con cuidado de no pasarnos y no perdamos todas las líneas. Y sería este otro corte de aquí que tampoco quiero que se vea en la cajita. Esta sí, porque es la pestaña que va hacia adentro. Y ya estaría, serían estos 3 cortes que, como veis, la misma cajita os va a indicar por dónde recortar. Con esto ya podéis salvar el PSD si queréis, para poder hacerle reajustes cuando queráis, porque muchos que os estáis iniciando ahora en todo esto del etiquetado y el packaging, pues me decís, vale, lo he guardado, pero lo he imprimido, pero ¿cómo lo guardo para después poder modificar todas las capas? Pues nunca acopléis las capas y guardar el trabajo como un PSD, que es el formato con el que trabaja Photoshop. Y aquí ya podríamos llevarlo entonces para imprimir. Como está en una 4, si queréis imprimirlo para imprenta, lo lleváis así. Si es imprenta digital, no vais a tener problema con que sea RGB. Yo normalmente no estoy teniendo problemas ya ni con imprenta física, pero bueno, podéis trabajar en CMYK si lo vais a llevar a imprenta. Si no lo vais a imprimir en casa y lo vais a llevar a imprenta, os aconsejo que lo guardéis en formato PDF. Lo veis aquí, Photoshop PDF. Le dais a guardar. Me dice que ya existe, yo le voy a dar a reemplazar, le digo que sí. Aquí os va a venir marcado esto de conservar capacidades de edición en Photoshop. Esto es a partir de esta versión que estoy usando, la Creative Cloud. Y entonces si le doy a guardar ahora aquí, me va a decir que conservar las capacidades de edición de Photoshop no es compatible con versiones anteriores de Photoshop. En las versiones anteriores el PDF se debe abrir como PDF genérico y no como PDF de Photoshop. Entonces os aconsejo que la desmarquéis para que no tengáis ningún contratiempo y ya está, y guardar PDF. Lo demás lo dejáis como está, aquí impresión de alta calidad y guardar PDF, ya está. Y veis, tendréis aquí el PDF, que si lo aumentamos, veis que tiene una fantástica resolución. Y si lo vais a imprimir en casa, como es una 4, pues vais a poder imprimirlo en cualquier impresora que tengáis en casa, como vais a ver ahora este trabajo. Entonces me vendría archivo imprimir, en ajustes de impresión lo voy a poner, en vez de papel normal, papel inyección de tinta, porque siempre voy a obtener mejores resultados. Le doy a aceptar y me quedo imprimiendo. Como yo ya lo tengo impreso, no le voy a dar, ¿vale? Venga, volvemos ahora para que veáis el resultado final de nuestra tarta de porciones. Hasta ahora. Bien, pues ya tenemos nuestras plantillas listas y preparadas, la parte de arriba de la tarta de porciones y la parte de abajo. Entonces ahora lo que voy a explicaros es el proceso de impresión. Vamos a necesitar nuestra tarta, como ya habéis visto en el previo, va a ser de 3 pisos. Bueno, 4 más la cajita cuadrada que lleva al final. En realidad en porciones son 3 pisos y cada rosca o tanda de pisos lleva 11 porciones de tarta, por lo que necesitaríamos 11 porciones de este tamaño, que va a ser el mayor, el de la parte de abajo, de esta parte de arriba de la tarta, 11 porciones de esta, y luego para los siguientes pisos igual 11 porciones de cada, que veréis cómo vamos a ir preparándolas. Entonces me vengo aquí a archivo, creo un nuevo documento. El nuevo documento que voy a escoger, que ya lo tenía aquí porque había escogido antes el mismo formato, sería el papel internacional tamaño A4 y pulso OK. Lo tendría aquí. Me vengo primero a esta parte, voy a desbloquear esta capa para meterla dentro del grupo ahí, porque si
la desmarco, como me la lleva un documento blanco como hablamos antes. Voy a quitar estas líneas que me van a venir bien para saber por dónde cortar. Entonces, herramienta mover seleccionada, que esté el grupo marcado, y arrastro hacia el nuevo documento y lo dejo por aquí mismo. Me vengo a esta plantilla. En esta sí vamos a desmarcar el ojito del fondo. Me vengo sobre el grupo y lo arrastro al mismo documento. Fijaros que quede bien encajado, que no se nos quede ninguna parte fuera de la porción. Os podéis ayudar con las teclas, con las flechas, perdón, del teclado, y tendríamos aquí los dos grupos. Como esto lo vamos a imprimir en casa, si fuerais a llevarlo a imprenta, os recomiendo que el formato fuese en PDF. Archivo, guardar como, y escogeríamos aquí Photoshop PDF. Le daríamos aquí a guardar. Es que como ya lo tengo guardado, me está pidiendo reemplazarlo, le voy a decir que sí. Aquí le digo OK. Voy a escoger aquí impresión de alta calidad, lo demás lo voy a dejar sin modificar. Siempre es bueno que habléis con la imprenta antes, por si tienen algún perfil con el que trabajen o algo. Sí, estoy utilizando, como he dicho antes, la nueva versión de Photoshop Creative Cloud, y entonces viene con esta palomita aquí que pone conservar capacidades de edición de Photoshop, que si yo ahora mismo le doy aquí a guardar, me va a decir que si lo guardo conservando las capacidades, este PDF no va a ser compatible con anteriores versiones de Photoshop. Entonces, para no complicarnos, recomiendo que la desmarquéis, y entonces ya sí le daríamos a guardar el PDF, que ya ha quedado guardado. Os lo voy a mostrar, lo tendríamos aquí, y veis que si lo voy aumentando, la calidad es estupenda, está a más del 100%. Y con el otro haríais lo mismo. Bueno, esto sería para trabajar como imprenta. Os recomiendo estas dos plantillas, ya las tengo salvadas en un PSD para poder editarlas a mi antojo y cuando me convenga. Esto sí me lo preguntáis mucho, sobre todo ahora las personas que me seguís en lo del curso de etiquetado, que muchas estáis empezando. Entonces, ¿qué pasa? Que guardáis el PSD, pero acopláis las capas. No es igual tener un grupo con sus capas separadas que yo acople. Esto, aunque lo guarde en PSD, no voy a poder hacer nada con él luego. Es un archivo plano, no hay capas. Entonces, las agrupáis si queréis, si no las dejáis. Yo las agrupo por tema de orden. Estas no tienen sus nombres, pero suelo ponerle sus nombres a todas para... Siempre vas a trabajar mucho más rápido cuando está todo ordenadito, y entonces ya la salvas como un PSD y la tienes para poder editarla cada vez que quieras. Lo mismo con esta. Nos venimos ya al nuevo documento para explicaros cómo trabajar, cómo imprimirlo y cómo vamos a hacer los diferentes tamaños de porciones. Voy a quitar este grupo primero, vamos a quedarnos con este. Me vengo aquí a archivo, imprimir. Los ajustes de mi impresora probablemente van a variar con la vuestra, pero de modo orientativo os voy a decir más o menos. Yo le doy a ajustes de impresión, y lo suyo sería que escogiera un papel fotográfico, sobre todo si estoy trabajando con la marca de la impresora, cosa que no es el caso. Pero por experiencia yo escojo papel de inyección de tinta, aquí lo dejo en fotografía, porque es con el que he obtenido mejores resultados, nada más. Se tarda un poco más de tiempo en imprimir y gasta un poco más de tinta, pero la calidad es estupenda. Aquí le marco sin bordes cuando es un archivo grande que sé que va la impresora, si le deja bordes me va a salir un mensaje como que los va a recortar, me va a recortar mi imagen o mi plantilla, cosa que no me interesa. Entonces, aunque tarde un poco más, también marco esto de sin bordes. La posición, desde luego, en vertical. Y ya está, no cambio mucho más. Le doy a aceptar. Hemos dicho que vamos a necesitar 11 copias. Aquí le marco las copias. Lo que podéis hacer, y lo que yo hago siempre en un principio, es imprimir una sola copia. Así me aseguro, cuando ya me aseguro que la impresión está bien, entonces ya me despreocupo y le marco aquí las 11 copias. Y ya le daría a imprimir, cosa que no voy a hacer porque ya tengo todas mis plantillas impresas.
desmarcaríamos el ojito de la siguiente plantilla y ocultaríamos el de abajo. Y con esta haríamos exactamente igual. Bien, ya tenemos nuestras 11 porciones impresas de cada una. Y entonces nos vamos a venir aquí a imagen, tamaño de imagen. Fijaros porque con esta versión el menú cambia un poco. Si estáis usando una versión anterior es más o menos similar, pero por ejemplo este anclita que veis aquí o enlace es lo que antes venían para restringir la proporción de aspecto. Si estáis usando esta versión que esté aquí tildada, marcada, tiene que estar así como hundida. Aquí estoy trabajando en centímetros para ver mejor y ahora voy a necesitar que la segunda tanda de porciones tenga 4 centímetros menos que la porción grande. Entonces aquí pondríamos 17. Como tenemos restringida la proporción, pues nos varía aquí también. Le damos a OK y veis que va a bajar. Esto va a servir para las dos. Y le daríamos a imprimir. Igual, 11 copias de esta y 11 copias de esta. Volvemos aquí a imagen, tamaño de imagen y necesitamos que la tercera tanda de nuestra tarta de porciones tenga 4 centímetros menos que la anterior. Vamos a ir así escalando hasta formar nuestros 3 pisos con la diferencia entre cada ronda de porciones. Entonces aquí marcaríamos 13. Fijaros nuevamente que esto esté aquí pulsado. Si tenéis una anterior versión, pues marcar la casilla de restringir la proporción de aspecto y pulsamos OK. Esto va a hacer, veis, que se vaya bajando el tamaño de las porciones exactamente igual. 11 copias de esta y 11 copias de esta. Hasta aquí la primera parte y ahora os espero en la segunda para ver todo el proceso de montaje. No os perdáis. Hasta ahora.